Bueno, el texto que aparece ahí precisamente en esa portada de esta serie fue el que me inspiró. Lo vamos a leer en unos minutos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Y por qué deseos fatales? Si todos los seres humanos tenemos deseos. Es la pregunta que quizás hoy tengamos que hacernos. Sobre todo si ponemos este pensamiento y lo afirmamos en nuestra mente, que todo lo que nosotros deseamos no necesariamente viene de parte de Dios. Aunque sin embargo, y esto ahora nos puede confundir, los deseos nos fueron dados por Dios. Miren ustedes qué paradoja lo que yo acabo de decir. Y no tengo la intención de volverlos locos, pero quizás con esto invitarlos a pensar. Todos los deseos que nosotros tenemos no son buenos, ni vienen de parte de Dios. Pero sin embargo, la capacidad de desear sí nos fue dada por Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo algo que Dios nos dio, la capacidad de desear, se puede convertir en malo? Y es por una sencilla razón que hoy no voy a abordarla mucho porque tiene que ver con el segundo mensaje de esta serie. Pero la razón es muy simple y sí quiero presentarla en el comienzo en esta ocasión, y es la siguiente: es que nuestros deseos originalmente eran buenos, pero fueron distorsionados por el pecado. Es precisamente el pecado entró en el mundo por un deseo, y lo veremos la siguiente semana. Pero yo quiero que ustedes tengan claro esta idea. Y quiero que queden con esta imagen en el día de hoy. Yo les voy a preguntar a ustedes si les parece que es correcto, si es bueno o es malo. Aunque dicen hoy los expertos y las mentes brillantes de nuestra sociedad que no se deben llamar las cosas como buenas o malas. Hoy la sociología y la psicología dice que nosotros no debemos decir que un comportamiento es bueno o malo, sino adecuado o inadecuado. Son mentes muy refinadas, pero al final del día están diciendo lo mismo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece si hacemos un experimento y yo salgo corriendo desde esta plataforma y salto en medio de ustedes? ¿Les parece algo bueno o malo? ¿Cuántos desean? ¿Es adecuado o es inadecuado? Y le pregunto, ¿por qué si yo deseo hacerlo? ¿Por qué es inadecuado, es incorrecto, es malo el que yo salte y le caiga encima a unos cuantos de ustedes si yo lo deseo? Entonces tenemos que pensar que hoy vivimos en una sociedad que valida los deseos. En una sociedad que nos dice, como el eslogan de Nike, just do it. Pero no te preguntan si lo que vas a hacer, o no te invitan a pensar antes si lo que vas a hacer es necesariamente bueno o malo. Y se nos olvida que vivimos en un mundo de causa y efecto, que la ley de la inercia, por mucho que nosotros creamos en ella o no la queramos validar, siempre va a surtir su efecto, aunque tú no la conozcas. Es decir, que si yo trato de caminar sobre el vacío, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a caer. Pero es que yo no creo en la ley de la inercia. No importa que la crees, que creas en ella, que la ignores o que la aceptes. No importa. La ley de la inercia tiene el efecto sobre cada persona, ya sea que esté parada sobre la ignorancia, sobre la no aceptación o sobre la fe en ella. Las leyes no demandan fe. Las leyes hay que cumplirlas. Y lo mismo ocurre con los efectos del deseo en nuestras vidas. Más allá de lo que nosotros deseemos, siempre tendrá consecuencias para bien o para mal. Así que vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y vamos a leer allí el versículo que, leyendo en esta carta, el Señor usó para inspirarme a esta serie y comenzar una serie de tan solo 3 mensajes con este de hoy, que se titula Deseos Fatales. Les doy tiempo para que busquen en sus Biblias. Si la tienen, pueden decir amén. O ya lo tengo. Primera de Juan, capítulo 2, la primera carta de Juan, capítulo 2. Esta mañana me hablaba en el carro con mis hijos y creo que no sé si fue Isaac o fue Michelle, pero creo que salió el diálogo entre ellos Isaac le pregunta a Michelle si el Juan que aparece en la Biblia es el mismo Juan que escribió todo. Entonces ahí tuvimos una conversación y yo les decía, sí, el Juan del Evangelio escribió las 3 cartas y este Juan que aparece aquí es uno de los apóstoles del Señor. De hecho, se cree que es el que ponía su cabeza sobre el costado del Señor, el más jovencito del grupo, y él mismo se llama en el Evangelio que él escribió el discípulo amado. Así que era alguien muy cercano, con un corazón para Dios y un hombre inspirado por el Espíritu Santo al escribir. Y leemos en el capítulo 2 de Primera de Juan, desde el versículo 15, aunque lo que me inspira es el versículo 16, yo quiero que ustedes fijen su mirada en el versículo 15 y vamos a leer hasta el 17.
enfatizando el versículo 16. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y aquí viene entonces lo que trae la razón de esta serie de enseñanzas. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, o los deseos de la carne, dice la versión del 60. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, los deseos de los ojos, también dice la versión del 60. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, o la vanagloria de la vida, como dice la versión del 60. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la obra que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El versículo 16 de esta carta de Juan a la iglesia, a los creyentes, que tiene todavía un mensaje para nosotros, dice así, y lo acabamos de leer: el mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y finalmente Juan termina diciendo: y todo esto se va a acabar con el mundo en el que vivimos. Quiero que cierres tus ojos y tengamos un momento de oración para comenzar esta enseñanza. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesús que hables al corazón de la iglesia en este día. Me pongo en tus manos y pido que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Esta palabra no tiene fuerza y no tiene influencia ni alcance en la vida de ninguna persona, sino viene por el Espíritu Santo. Y yo pido que el Espíritu de Dios, tu Espíritu, que inspiró a Juan a escribir estas palabras, me dé a mí ahora la inspiración y la capacidad de hablar por ti y en ti, Señor, para edificar a la iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Lo primero que vamos a ver de estos deseos fatales es lo que Juan llama en la versión del 60 los deseos de la carne. Digan todos conmigo: deseos de la carne. Pero díganlo como si tuvieran deseo. Ahora vamos juntos a decirlo. Deseos de la carne. Juan dice en el versículo 16, la versión del 60 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y comienza a hablar precisamente de los deseos de la carne. Quiero compartirles a ustedes un par de significados con respecto a estas expresiones o a esta frase. En primer lugar, el significado según el diccionario de la palabra deseo dice así: del latín decidium, implica anhelar, aspirar y sentir apetencia por algo o alguien. Y hasta aquí vamos bien porque no dice nada negativo. Deseo puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué malo hay en que usted ahora desee comerse un flan? ¿O qué bueno hay en que tú desees comerte un flan? Todo depende de si el dulce te hace bien o te hace mal. Y tú puedes tener el deseo más grande del mundo, pero el doctor te dijo: estás en el borde de la diabetes o ya eres diabético. Por lo tanto, para el que es diabético o está en el borde de la diabetes, el comerse un flan en esta mañana sería muy malo. Pero quizás para el que no tiene ese problema, no sería ningún problema. Pero quizás otros tengan problemas de colesterol y entonces el desear hoy comerte una carne quizás llena de grasita, de un chicharrón, así que le corra la grasa, lo más probable es que pues sea no tan bueno para nadie, pero sobre todo para ti, que tienes el colesterol alto. Y hablo en tercera persona porque ninguna de esas cosas tienen que ver conmigo. Gracias a Dios tengo un cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué es un deseo fatal? Un deseo fatal es un anhelo o impulso que siempre produce resultados negativos. Es decir, son los mismos deseos, pero en esta ocasión los anhelos y los impulsos que tenemos siempre producen resultados negativos. Y de eso es lo que está hablando la Biblia y lo que habla Juan cuando dice los deseos de la carne. Todo el mundo diga con fuerza: deseos de la carne. Y quiero que te muevas en tu Biblia a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a leer allí en ese pasaje lo que dice Gálatas en el capítulo 5, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si leemos el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento son tan enfáticos en decirnos a nosotros que no andemos en los deseos de la carne? Si yo pregunto, ¿no tenemos todos deseos de la carne? Y no estoy hablando ahora de la carne del churrasco que te quieres comer. Tenemos que entender que aquí el lenguaje carne es cuando habla de estos deseos y apetitos carnales, de lo que tú sientes, de lo que en algún momento te puede producir un deseo que es muy fuerte y que tú dices, ¿por qué no hacerlo? Si yo siento que si lo hago es bueno. ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué no hacerlo si yo siento que lo que yo hago, si lo hago es bueno? Si yo hago esto es bueno. Y resulta, insisto, que no siempre lo que sentimos es lo correcto. Ahora Pablo describe entonces ¿qué sucede si nosotros le damos rienda suelta a los deseos de la carne? Y quiero que lean conmigo los versículos 19 al 21 de Gálatas capítulo 5, porque Pablo dice, deseos de la carne a los cuales les damos rienda suelta se convierten en obras de la carne. Y dice así, versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son, no los escucho, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si falta algo, dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema cuando mis deseos que terminan en consecuencias negativas, yo no los freno y yo no le pongo una contención, sino que le doy rienda suelta a todo lo que deseo? Porque vivo en un mundo que me dice que si yo siento y deseo algo, debe ser bueno. Es como el muchachito que le dice a la jovencita, yo te amo, pero yo quiero saber si tú me amas y necesito una prueba de amor. Y ella dice, él es el príncipe azul, él me ama demasiado, él es romántico, me dice palabras bonitas, así que si él quiere una prueba de amor, yo se la voy a dar. Esa respuesta, ese deseo no termina en buenos resultados. Lo más probable termine con un embarazo no deseado. Por lo tanto, no todo lo que deseamos es bueno, y no todo lo que le decimos que sí es bueno. Tenemos que anteponer a nuestros deseos la voluntad de Dios. Y Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, le da 4 categorías a las obras de la carne. Yo quiero rapidito mencionárselas a ustedes. Ya vimos la lista que leímos y había muchas palabras conocidas y otras no tan conocidas, pero yo quiero dividir en 4 grupos lo que Pablo mencionó. El primero es la inmoralidad sexual. Digan todos conmigo, inmoralidad sexual. Dice Pablo, los deseos de la carne se convierten en obras, y la primera obra está categorizada en ciertas acciones que tienen que ver con un apetito sexual y prácticas sexuales, uso de tu cuerpo y especialmente de tu sexualidad de una manera incorrecta, y eso es inmoral. Entonces, aunque el mundo en el que vivimos te dice que tú puedes manejar tu sexualidad como tú quieres, así como existe una ley de la inercia que tú no puedes desafiar, la creas o no la creas, también hay leyes que tienen que ver con el uso de nuestra sexualidad, que aunque nosotros digamos, yo no creo lo que la Biblia dice, lo voy a desafiar. Eventualmente el desafío de esa ley de Dios, de ese decreto divino y de esa propuesta de Dios va a terminar que yo viva las consecuencias de un ejercicio equivocado de mi sexualidad. Eloy, ¿hay alguien que pueda decir amén a esto? Necesitamos voces en esta sociedad, hombres y mujeres que crean que lo que la Biblia dice con respecto al sexo, en todo el sentido de la palabra, lo bueno y lo malo, lo que afirma y lo que denuncia, nosotros lo creamos de principio a fin, porque eso va a ser bueno para nuestro mundo. Que haya voces que recuerden que definitivamente Dios no se equivocó. La segunda categoría, el segundo grupo de las obras de la carne es la confusión espiritual. Digan todos conmigo, confusión espiritual. Confusión espiritual. Hay una tendencia en el ser humano a ser muy espiritual, y lo voy a hacer así entre comillas, espiritual. Porque hoy hay diferentes formas de ser espiritual. Algunos dicen, no, yo enciendo velas en mi casa y eso me produce un ambiente espiritual impresionante. Yo apago las luces, pongo velas por todas partes y me pongo así
y con los ojos cerrados, y entonces hago y entonces esa persona es espiritual. El otro dice, ay, no, yo prefiero hacerle una promesa al Dios en el que creo, y que le prometí que voy a caminar de espalda. Y esto yo lo vi en Cuba. Yo lo voy a caminar de espalda desde mi casa hasta donde está el santuario de ese Dios. Y esa persona la vemos arrastrándose por la calle, y según el sacrificio que está haciendo, debe ser muy espiritual. Hay otro que dice, no. Yo realmente lo que hago es que yo hablo con la naturaleza, porque ni siquiera dicen creación. Yo, tipo avatar, pongo mi mano en el árbol y me comunico con la energía que está dentro de él. Y resulta que al tener contacto con la naturaleza, tengo contacto con el ser, el ente que creó la naturaleza. Y no estoy tratando con esto de burlarme necesariamente de las prácticas de las personas. Lo que estoy diciendo es que el ser humano pecó, se separó de Dios, pero no perdió la necesidad de buscar un encuentro con Dios el Espíritu. Pero como está distorsionada nuestra necesidad de Dios, nos escondemos en prácticas religiosas, en falsos conceptos de espiritualidad, y eso puede producir unos deseos muy grandes de saciar esa necesidad espiritual y que caigamos en la confusión espiritual. Digan todos conmigo, confusión espiritual. No se es espiritual por lo que hacemos. Se es espiritual cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo y le dejamos reinar nuestra vida. Es la única forma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es tocando un árbol, no es encendiendo velas, no es haciendo nada. Es diciéndole, Jesús, métete en mi corazón, enderézame la vida, sé el Señor de mi vida. Y así comienza todo y termina todo en una persona que se llama Jesucristo. Pablo dice en tercer lugar que las obras de la carne son malas actitudes. Digan todos conmigo, malas actitudes. Puede ser que el problema tuyo no esté en un mal uso de la sexualidad, ni tampoco en una confusión espiritual, pero tienes un carácter y una actitud. Y cuando te miran así, y si no, ¿qué me hace mirando de medio de lado? Y no te das cuenta que tiene un problema en el ojo. Y te peleas con todo el mundo. Y si aquel pasó de largo y está con la cabeza llena de preocupaciones, ya no me saludó. Y ahí están los deseos de la carne. Hay gente que se pelea con su sombra, que se la pasa todo el tiempo contestándole mal a los demás, que tiene actitudes muy feas. Y la Biblia dice, esos son deseos carnales. Y los que dan rienda suelta a estos deseos, se supone que no hereden el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Nos vamos a salvar por obras? No, porque se supone que todo el que camina con Cristo no deje que su carne lo gobierne. No deje que la confusión espiritual lo gobierne, ni la sexualidad distorsionada lo gobierne, ni tampoco las actitudes. Así que aquel que diga, árbol que nace torcido, jamás su rama enderece, es tiempo de que cambies ese proverbio popular por esta verdad de Dios, que todo lo que está torcido, Él lo endereza conforme a sus propósitos, y que todo el que camine mal, Él lo va a enderezar. Dice la Biblia, aún el que sea torpe para caminar derecho en la gracia y en el camino de santidad, caminará sobre ese camino, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Cuarto grupo, cuarta categoría de las obras de la carne, los malos sentimientos. Digan todos conmigo, malos sentimientos. Ay, Señor, ¿quién no ha tenido malos sentimientos? Todos sentimos mal. El problema está en cuando te dominan. Y este mensaje no está en decirte que realmente no sintamos mal al mencionarlo como una categoría de los sentimientos malos. La envidia, Pablo menciona la envidia aquí, y menciona el odio, y menciona el resentimiento y el estar con disensiones en el corazón. ¿Quién no ha sentido eso en algún momento de su vida? Algunos envidian, otros no, algunos odian, otros no, pero todos en algún momento hemos tenido malos sentimientos. De hecho, algunas veces quieres ayudar al Señor y mandarles a unos cuantos por adelantado, porque hasta deseo de matarlos te da. Todos hemos tenido malos sentimientos. Si estás en Cristo, los malos sentimientos nunca te van a controlar, porque tú vas a ejercitar lo que ahora tienes, que es ponerlo todo en las manos del Señor. Y decirle, Señor, toma control de lo que siento. Siento odio, siento envidia, siento enojo, siento algo feo, pero tú eres mayor que estos sentimientos y el Espíritu Santo te dará la libertad. Ahora tenemos que preguntarnos en este día, ¿qué es lo que produce en nosotros los deseos de la carne? Ya sabemos que Dios nos dio los deseos. Digan todos conmigo, Dios me dio los deseos, pero el diablo los distorsionó. El diablo distorsionó nuestros deseos. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es,
¿Cuál es la causa principal para que nosotros le demos rienda a nuestros deseos? Y quiero que vayan a sus Biblias, a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Aquí el escritor de Hebreos, que por cierto no se sabe todavía quién fue, es un escritor anónimo. Algunos dicen que Pablo, otros dicen Bernabé, otros dicen Timoteo. La verdad es que nadie sabe. No se dice al comienzo de esta carta quién la escribió, pero el que escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, eso sí. Y él menciona acá a un personaje del Antiguo Testamento y lo pone como ejemplo, un nieto de Abraham. ¿Recuerdan algunos de los nombres de los nietos de Abraham? Exactamente. Usted va por la línea porque sabe que yo voy a hablar de alguien que no fue un ejemplo positivo, sino más bien un ejemplo negativo. Y miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tienen allí? El versículo 16 de Hebreos y el versículo 17 dice así: no que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ustedes seguramente recordarán la historia si la han leído. Esaú llega de estar afuera en el campo trabajando y su hermano tenía ahí un plato de lentejas que había preparado y Esaú le dijo: yo quiero de esa lenteja. Y el hermano le dice, con una condición: tú naciste primero que yo. Eran gemelos, nacieron el mismo día, pero el que nacía primero de los dos era el primogénito, el hijo varón que nacía primero. Nacieron el mismo día, cumplían años el mismo día, les decían happy birthday a los dos y le hacían regalos el mismo día del cumpleaños. Pero él sabía, Jacob, que la bendición del primogénito nunca sería la bendición del segundo hijo. Así que él quería ser el primogénito porque él tenía ansias de ser bendecido por el padre. Porque la cultura decía, y yo creo que eso es algo que hasta cierto punto queda vigente, que cuando un padre bendice a un hijo, Dios respalda esa bendición. Para la cultura decía que el padre tenía que bendecir mejor al primero que al segundo. Y yo creo que ahí había quizás un problema que se creaba entre los hermanos. Así que Jacob le dice a Esaú: ¿tú quieres la lenteja? Sí. Te la cambio por el primer lugar. Si tú aceptas comerte este plato de lenteja, a partir de ahora yo voy a ser el hijo primogénito. Él no nació primero, pero él está haciendo un trueque, le está haciendo un negocio. Jacob era buenísimo para los negocios. Y le dice al hermano: yo te vendo el primer lugar. Tú me das a mí el derecho a ser primogénito y yo te doy el plato de lenteja. Y Esaú dijo: dame para acá eso. Y se comió el plato de lenteja. Porque Esaú en ese momento no pensó en la implicación que esto tendría mañana. Él lo que tenía las tripas que le sonaban. Él tenía el estómago que le decía: cómetelo ya. Él tenía unos deseos muy fuertes de saciar su necesidad y de comerse lo que tenía delante. Y en ese momento no pensó en lo eterno. No pensó en el mañana, no pensó en el futuro, no pensó en las implicaciones que esto tenía delante de Dios, ni tan siquiera. Él pensó en la necesidad del momento y en saciar el deseo de la hora, de aquí, del momento, del hoy, del instante. Y se comió el plato de lenteja. Y llegó el día en que el padre ya estaba anciano y tenía que bendecir a los hijos. ¿Recuerda la historia? Y la madre, Rebeca, se llamaba como tú, Rebeca, le dice a Jacob, que lo amaba mucho: tu hermano fue a buscar una casa para tu papá. Yo tengo aquí una comidita que le hice del mismo animal que pidió, como a él le gusta. Vete al cuarto de tu hermano, ponte un abrigo peludo como él, porque tú no tienes pelo. Jacob y yo somos semejantes, lampiños. Yo no me afeito, eso es que no salieron. Pero aquel que me dice: ay, tú no tienes pelo, le digo: sí, pero soy el de la bendición, como Jacob. Entonces Jacob se pone un abrigo peludo de su hermano y entra al cuarto y le dice: papá. Y el padre le dice: ¿eres tú Esaú? Y él le dice: sí, papá. Dice: qué raro. Y lo toca. Y dice: tus brazos son como los de Esaú, pero tu voz es como la de Jacob. ¿Eres tú Esaú? Y le dice: sí, papá, soy yo. Y le dice: pues no queda remedio. Aunque tengo mis dudas, este dice que es, y es peludo, y Jacob no tiene ni un pelo. Entonces pone las manos sobre él, así ciego como estaba, no ve al hijo, y declara una bendición, pero impresionante. Y en la bendición dice que él sería servido por su hermano. Y declara todo lo demás que sabemos que sucedió con el pueblo de Israel. Y después entonces llega Esaú con su animalito ya cocinado y le dice: papá, aquí estoy, te traje lo que me dijiste, ¿dónde está mi bendición? Y dice: ¿y tú quién eres? Yo soy Esaú. ¿Esaú? ¿Cómo que Esaú? Si yo acabé de bendecir a Esaú. Sí, papá, yo soy Esaú. Ay, ¿qué he hecho? Tu hermano entró haciéndose pasar por ti y lo bendiga en tu lugar. Entonces él dijo:
pero papá, ¿qué hiciste? No lo veía, simplemente me dijo que era Esaú. Tenía los brazos peludos como tú y lo bendije. Y entonces Esaú le dice, pero papá, yo te suplico que me bendigas. Y él le dice, sí, yo te voy a bendecir, pero ya no podré bendecirte como bendije a tu hermano. Y ahora la Biblia, pasan los siglos, y el escritor de la carta a los Hebreos, un experto en judaísmo, nos dice a nosotros la connotación espiritual que había detrás de esto. Porque resulta que nosotros nos damos cuenta de que Dios aprobó la mala decisión de Rebeca de hacer fingir a su hijo. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios esté detrás de la decisión de una madre de hacer que su hijo mienta? ¿Está Dios a favor de la mentira? Digan todos conmigo, no. ¿Está Dios a favor de que nosotros engañemos a los demás? Digan todos, digan los grandes, fuertes, así, digan no. Para nada. Entonces, ¿cómo Dios mira con agrado a esta decisión y respalda la bendición y decide que este Jacob se convierta en Israel? ¿El nombre les parece conocido? Israel. ¿Habrá algún lugar en el mundo que lleve ese nombre? Israel. Por supuesto. La nación que lleva ese nombre la heredó de ese hombre, que se llamaba Jacob, el que engaña, el que le quita el lugar a los demás, el que suplanta a los otros. Y Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, y tú ahora serás el padre del pueblo que yo escogí para mí. Señor, ¿tú estás respaldando lo que Rebeca hizo? Que engañó a Jacob, más bien al padre, a Isaac, e hizo que éste lo bendijera como el primogénito. ¿Cómo es posible, Señor? No nos damos cuenta que Dios en realidad está respaldando a Jacob, porque Esaú no tenía un corazón para Dios. En el momento que él se comió el plato de lenteja, el Señor corroboró con este acto lo que Dios sabía desde el día de su nacimiento, que Esaú no tendría nunca un corazón para Dios. Lo que nosotros hoy tomamos a la ligera y decimos, lo voy a hacer. Si de todas maneras, esto que yo voy a hacer, después me arrepiento, le pido perdón a Dios y Él me va a perdonar. Esta mentira que le voy a decir al jefe de que tuve un contratiempo en el tráfico, no que me quedé dormido. No, yo no le voy a decir eso porque me voy a meter en problemas, me van a rebajar el dinero, me van a tener en la mirilla, entonces si me vuelvo a quedar dormido después y le vuelvo a decir que me quedé dormido, me van a botar del trabajo. Así que hay que hacer como dijo Jesús, y en eso nos volvemos muy bíblicos, astuto como serpiente. Y el jefe te dice, oye, ¿por qué llegaste a esta hora? Y dice, porque en el Palmetto hubo un accidente, se volcaron 3 carros, no llegaban los paramédicos y tuve que meterme y sacar a la persona, le salvé la vida, lo llevé para el Trauma Center del Jackson. Y entonces imagínate, en todo eso llegué aquí. Es verdad. No me embarré de sangre porque vaya, Dios es grande. Entonces creas un cuento impresionante y usaste la mentira. Le metiste una mentira a tu pareja, le mentiste a tu esposa, le mentiste a tus hijos, le mentiste a tus padres, le has dicho mentiras a tus profesores. Y tú dices, de todas formas, Dios es tan bueno y tan misericordioso que seguramente después, cuando yo le diga, perdóname, Señor, Él me va a perdonar. Sí, Dios te puede perdonar si el arrepentimiento es de corazón. Si tú premeditas el perdón de Dios para hacer lo malo, jamás te estás arrepintiendo de corazón. Estás jugando con la gracia de Dios. ¿Me escuchaste? Si yo digo voy a hacer lo malo para luego pedirle perdón a Dios, eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es desear realmente jamás haber hecho lo que yo hice y decir perdón de corazón. Y la Escritura dice con respecto a este hombre llamado Esaú, no sea que haya alguno entre ustedes que sea como Esaú. Digan todos conmigo, Esaú. Sería bueno que en este día no se olviden de este nombre. Este hombre hizo algo, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y después, dice el texto, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Las personas hoy están jugando con la gracia de Dios, y nosotros podemos caer en el peligro de estirar la gracia de Dios tanto que llegue un momento que no nos alcance para recibir perdón. ¿Escucharon lo que acabé de decir? Estamos estirando tanto la gracia de Dios y dentro de ella estamos metiendo todo. Bueno, Dios te acepta como eres. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una verdad. Dios te acepta como eres. Ven a Él como estás. Sí, pero la gracia dice, ven a mí como eres, que cuando salgas de este encuentro no volverás a ser la misma ni el mismo jamás. La mujer que fue encontrada en el adulterio la trajeron delante de Jesús, y cuando todos la iban a apedrear, Él dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empezaron las piedras a sonar, pero no en el cuerpo de la mujer, en el piso, porque se iban yendo. Sus conciencias fueron acusadas por las palabras de Jesús. ¿Lo recuerdas? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban?
Ninguno queda, Señor. Todos se han ido. Y estas son las palabras de Jesús que yo quiero que hoy penetren en tu corazón. Ni yo te condeno. Digan conmigo, ni yo te condeno. El Señor en el que creemos no está en el negocio de condenar, por decirlo de alguna forma. Pero escuchen, ahí terminó. No. Él le dice, ni yo te condeno. Eso es gracia. La gracia no está para condenar. La gracia está para perdonar. Luego le dice, vete y no peques más. Yo no estoy aquí para condenarte, pero quiero que sepas que decirte que pecaste no es condenarte, es librarte. Es como si tú fueras ahora al doctor y el doctor te dice, mira, yo no te voy a decir ni voy a hablar de que ese colesterol alto es por lo que tú has comido, porque yo no estoy aquí para juzgarte por todos los chicharrones que tú te has comido en tu vida. Pero tengo que decirte una verdad, tienes el colesterol alto, tienes que cambiar tu dieta, tienes que tomar medicina y tienes que hacer ejercicio. Y ahora salimos de esa oficina diciendo, no vengo más a este doctor porque es un cruel, insensible y sin misericordia. Mira que venirme a mí a decir que yo tengo el colesterol alto, que tengo que hacer ejercicio, dejar de comer chicharrones y también ahora hacer dieta. ¿A quién se le ocurre eso? Es la misma actitud de las personas con Dios y con los cristianos y con el cristianismo verdadero. Porque entonces queremos que la gracia alcance para tanto como para que jamás nos diga que nosotros debemos hacer un giro en nuestras vidas. Porque la palabra arrepentimiento no significa llorar. La palabra arrepentimiento significa hacer un giro en U y cambiar el rumbo de tu vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Eso significa que cuando tú vas por un camino y te das cuenta de que estás perdido y que el GPS te guió mal, o que tú mismo pensaste que era hacia allá, hacia el norte, y resulta que no era hacia el norte, que si era hacia el noroeste o hacia otra zona, tú no digas por cabeciduro o cabecidura, no importa, este es el camino que yo creo y voy a seguir. ¿Lo vas a hacer? No, tú buscas la primera salida y te incorporas a la carretera que debes ir, porque tú sabes que solamente hay un camino que te lleva a tu destino. De la misma forma, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestros deseos nos llevaron al lugar equivocado, tenemos que aprender a rendir nuestros deseos al Señor y encontrar la libertad. No sé si alguien puede respaldar eso con un amén. Entonces la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿cómo nosotros podemos vencer los deseos de la carne? A ver, díganlo todos conmigo, pregúntenme eso en esta mañana. ¿Cómo yo puedo vencer, Alex, los deseos de la carne? Nadie se atreve a decirlo. ¿Cómo yo puedo vencer los deseos de la carne? ¿Cómo yo puedo? Porque todos tenemos deseos, ¿estamos de acuerdo? Y todos tenemos malos deseos. Si tú tienes un problema en un área de tu vida, ¿cómo tú lo puedes vencer? Porque hoy la justificación para quedarnos en el lugar donde estamos equivocados es que, pobrecito de mí, pobrecito de mí, yo no puedo cambiar, yo soy una víctima de las circunstancias. Yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo porque yo estoy traumado. A mí mi mamá me traumó. Yo no tuve buenos padres. Mi mamá y mi papá no me quisieron. Así que hoy yo hago esto porque no me queda más remedio. Estoy traumado. Miren, con ese diagnóstico de trauma nos han hecho mucho daño. Porque le quitaron la responsabilidad a la persona adulta de arrepentirse y de reconocer que si en algún momento está bien, no quiero ser insensible a tu pasado, no quiero ser insensible a lo que te faltó, no quiero ser insensible a lo que no te tuviste, pero un momento te convertiste en adulto y te hiciste como hombre o como mujer responsable de tus actos. Y en el momento que te convertiste en responsable de tus actos, porque estás justificándolo con lo que viviste, te has convertido no en una víctima, sino en un victimario. Y entonces, cada uno de nosotros hoy tenemos que parar, detenernos en nuestra vida y decir, yo voy a ser víctima de lo que deseo. ¿Van a ser mis deseos más fuertes que mi voluntad? Bueno, en ocasiones sí. ¿Saben por qué? Porque cuando dividí las 4 categorías de las obras de la carne, lo hice intencionalmente. Porque algunos tienen problemas con el área de la sexualidad, mientras otros se pueden cruzar de brazos y juzgarlos y decir, mira, este tiene problemas en esa área de la vida. Qué absurdo. Y nos ponemos a jugar. Bueno, tú a lo mejor tienes el problema de una mala actitud, como esa misma de estar criticando a otra persona. Porque cada uno de nosotros tenemos tendencias de acuerdo a la familia de donde provenimos, de acuerdo al ambiente donde te criaste, de acuerdo al contexto donde tú creciste, a lo que se expusieron tus ojos mientras crecías, a lo que se expusieron tus oídos mientras crecías, a las cosas en las cuales participaste tú y tu familia mientras tú ibas creciendo. Y todo eso formó tu vida.
Y todo eso provocó tendencias dentro de ti. Tú vienes al Evangelio, Cristo te perdona, la sangre de Cristo te cubre. El Señor te hace uno con Él, pero quedan las tendencias y quedan los impulsos. Algunos heredados y otros adquiridos. ¿Y qué hacer con esas tendencias heredadas y adquiridas, o heredadas o adquiridas? ¿Qué hacer con ellas? Sí, está bien, pastor, me dices que yo no debo ser dueño, o que más bien los deseos no me controlen ni se adueñen de mí, pero ¿qué hago con algo que es más fuerte que yo? Hay gente que come por impulso y que van a hacer miles de dietas, pero el doctor le dice, mira, la solución está en que coma ensalada, pero ahora se comen, un tanque de ensalada. Como hace poco que escuché, o más bien vi en alguna parte una fotografía de una vaca que le dice, no se crea en el cuento de que comer hierba adelgaza. A veces se trata de las porciones. Entonces vamos a la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Dice el apóstol Pablo aquí, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne, ¿con qué? Los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? ¿Con qué? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la clave y el énfasis de estas palabras está en una sola expresión: los que son de Cristo. Jamás tú podrás ser el dueño de tus deseos y tus impulsos más fuertes hasta que Cristo no sea el dueño de tu vida. La palabra de Dios dice los que son de Cristo, no dice los que tenemos a Cristo, dice los que somos de Él. Porque el problema con muchos hoy es que nosotros tenemos a Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos es si Cristo nos tiene a nosotros. Porque yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo para cuando estoy en un problema de necesidad decirle, Jesús, ayúdame. Yo tengo a Jesús para que me ayude en mis problemas en la vida. Yo lo tengo a Él. Tengo una fe en Él, circunstancial, momentánea, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Pero no se trata de si tú tienes la fe en Jesús para que te resuelva tus problemas. La pregunta es, ¿Él te tiene a ti? ¿Él es el dueño de tu vida? Él está en control de todos los asuntos de tu vida. Tu relación matrimonial, de pareja, si no te has casado, ¿la estás poniendo en las manos de Dios? Las muchachitas solteras y los muchachos que están aquí, antes de enamorar a esa muchacha o antes de decirle que sí, ¿le preguntaste al Señor si esa era su voluntad? Porque los que son de Cristo, eso es lo que hacen. Los que son de Cristo no andan de novio con cualquiera, ni después le preguntan al Señor o le dicen, bendice esta relación. Nosotros no pedimos bendición después, pedimos voluntad primero. Vas a comprar una casa, la compras, te metes en ella, el mortgage te aplasta y le dice, Señor, sácame de esto. Y Él te saca porque tiene una misericordia impresionante. Pero ¿por qué antes de meterte en ese rollo no le dijiste, Señor, ¿será que esta será tu voluntad? Antes de irte para otro lugar, antes de hacer cualquier negocio, antes de emprender cualquier situación, antes de darle rienda suelta a tus deseos. Porque primero no hablas con el Señor, porque el que le pertenece a Cristo, resulta que Él domina tu vida. La clave está aquí en quién tiene el dominio de tu vida, porque detrás de los deseos hay una potestad. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. La única arma que tiene Satanás para gobernar tu vida está en tu voluntad. Y los deseos tienen el poder de secuestrar tu voluntad. Y cuando tú das rienda suelta a los deseos fatales, los deseos negativos, los deseos que siempre llevan a la desgracia y a la tragedia, cuando tú das rienda suelta a esos deseos, ¿sabes quién está conduciendo ese carro? Se llama el diablo. Y tú dices, ¿lo ves, Señor? Es que el diablo, que es más poderoso que yo, me está controlando. No, dice Satanás, no, a mí no me culpes. Como aquella escena de la película El abogado del diablo, cuando Keanu Reeves, que representaba al abogado joven, al cual Satanás lo tienta. Recordarán aquella película de los años 90, creo que fue. Algunos no la recuerdan porque no habían nacido. Era Al Pacino representando al diablo. Keanu Reeves era el abogadito joven, el que quería tener poder y fama, y él le vende la oportunidad de ser famoso. Y entonces viene después con todas sus consecuencias al diablo y le dice, pero mira lo que hiciste conmigo. Y en ese papel que representaba en esta película Al Pacino de irónico y sarcástico representando al diablo, dice, no me culpes a mí por algo que tú hiciste. Jamás seré el culpable de tus decisiones.
yo te serví la mesa, pero tú quisiste comer de lo que había en la mesa. Nosotros toda la vida, y ese es el problema hoy con el cristianismo. Miren, es muy fácil estar reprendiendo al diablo. Pero la carne no se reprende, la carne se crucifica. Y el problema del cristianismo hoy no está en el diablo, está en la carne. Y nos las pasamos diciendo, Señor, es que el espíritu de mentira. Entonces, hijo, echa fuera en el nombre de Jesús, espíritu de mentira, fuera, fuera, fuera. Y lo que tienes es que decirle, Señor, ayúdame con este problema, este pecado que se llama mentira. Y dame la fuerza para crucificar este pecado que se llama mentira. Y vamos a ver cuál oración es más efectiva. Porque has orado desde que naciste en Cristo hasta el día de hoy para que el espíritu de mentira te deje. Y parece que es más fuerte que Dios, porque todavía está. Y reprendes al espíritu de lascivia. Y reprendes al espíritu de ya no sé cuántos nombres tienen los espíritus. Tienen más nombres que días del mes y que el año. No, es una cosa impresionante. Todo tiene un nombre de demonio. Es tu carne. En la medida que crucifiquemos tu carne, Satanás ya no podrá manipularte. Las circunstancias yo no te digo que serán perfectas. Yo no te digo que todo te va a ir bien. Yo no te digo que no vendrán pruebas. Pero tú vas a tener una actitud frente a la prueba, las circunstancias y la vida muy diferente porque estás en Cristo y tu carne está crucificada junto con Él, como decía el apóstol Pablo. Alguien diga amén. Así que hay que aprender a hacer estas palabras nuestras. Con Cristo estoy junto, crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, este es el orden bíblico. Cuando Cristo fue crucificado en la carne, con lo primero que Él trabajó y lo primero que destruyó fue los demonios. Colosenses 2:15. Dice Pablo en Colosenses 2:15, lo puedes leer en tu Biblia, que estando clavado en la cruz, clavó el acta de los decretos que había contra nosotros, exponiendo y exhibiendo a los potestades y a los principados, venciendo sobre ellos en la cruz. Pregunto, ¿cuándo Señor venció al diablo? Lo venció en la cruz. Por lo tanto, lo que ocurrió primero fue la victoria sobre los demonios y el mundo espiritual. Y lo que ocurre después, cuando tú vienes a Cristo, es tu victoria en Él sobre la carne que permanece viva. Por lo tanto, con lo que nosotros tenemos que lidiar sobre todas las cosas, no es con Satanás. Cuando tú te paras frente al espejo, no estás viendo la cara del diablo. Digo, algunos tienen cara de diablo, pero no estás viendo la cara del diablo, estás viendo tu propia cara. Ese es tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú misma. Tu peor enemigo eres tú mismo. Mi peor enemigo soy yo. Y si no entendemos esto, jamás viviremos una vida libre por completo. Porque la victoria está en reconocer que la autoridad que Cristo me ha dado también implica que yo ponga mis deseos en las manos de Dios y Él los controle. La única razón por la que no hacemos esta es muy sencillo, y con esto concluyo. Es que a nosotros nos gusta darle rienda suelta a los deseos. Porque así como el doctor te dijo que no debieras comer dulce, y cuando tú ves una mesa llena de dulce, tú ignoras todo lo demás y te sirves 3 y 4 dulces, y después que estás toda embarrada hasta arriba dices, ¡ah! La pastilla de la diabetes. ¿Es más fácil eso? Alguien diga amén. Es más fácil que decirle no a los deseos. Lo mismo pasa en todas las áreas de la vida. Lo mismo pasa. Ay, no, la mentira primero. Te enredaste. Porque es más fácil darle rienda suelta a los deseos. Porque decirle que no a lo que tu carne te propone es incómodo. ¿Quiénes están a dieta acá? ¿Quién está haciendo dieta? ¿Se les ve en la cara? Es más, yo sabía quién iba a levantar la mano. Él estaba con la cabeza abajo así como diciendo, no puedo más, y está hablando de comida. Es una broma. Pero ustedes quieren verme a mí teniendo problemas con el enojo. Hagamos un ayuno congregacional. Lo primero que se me despierta cada vez que ayuno es el enojo. Porque no puedo comer. Y a mí me encanta comer. Entonces cada vez que yo le digo a mi carne, no vas a comer, esa carne se pone. No, impresionante. Yo no sé de dónde vino mi familia. Dicen mis hijos de España, no sé hijos si de España, África, China, no sé cuántos hay mezclados ahí adentro, pero todo lo que tengo en genética se pone alterado en ese momento.
Y en ese momento empiezo a luchar con el enojo. En la medida que yo voy pasando los días, por eso dicen los expertos, después de 21 días se establecen ciclos o se establecen hábitos. Si logro llegar a un ayuno de 21 días, que lo he hecho con contadas ocasiones, si logro llegar allí, entonces me voy poniendo mansito. Entonces aquel pasa por el lado y me provoca y yo le digo, que Dios te bendiga. Y el otro me mira mal y le digo, qué mirada tan bella. Me vuelvo celestial, porque en el momento que nosotros comenzamos a decirle no a la carne, se activa todo lo negativo dentro de ti, todo lo feo, todos los pensamientos más oscuros, todas las cosas más desagradables. Pero en la medida que tú tomes y le digas, Señor, te lo entrego, aquí está una vez más, yo hoy no voy a ceder. Como dice la organización de AA, Alcohólicos Anónimos, tú tienes hoy 24 horas para estar libre del alcohol. Ellos no dicen, es un mes, no, hoy. Un día a la vez. Tengo 24 horas para vencer lo que me está arrastrando. 24 horas para vencer lo que me está haciendo daño. 24 horas. Y mañana cuando me levante, ayer fueron otras 24 horas. Hoy tengo nuevas 24 horas para demostrar que Cristo está conmigo y darme la victoria. ¿Y de dónde salió eso? Salió de Jesús, que dijo, bástale a cada día su propio mal. Él no habló en términos de años, de meses. Él habló en términos de 24 horas. Porque para vivir en victoria solamente hacen falta 24 horas. Si yo estuve en victoria ayer, eso ya no cuenta. Lo que cuenta es hoy. Y hoy es el día para que, aunque te cueste, te duela y todos los hábitos que tienes dentro se rebelen contra la voluntad de Dios, tú digas, soy una nueva criatura, estoy parado en nombre de Cristo sobre toda circunstancia, y en el nombre de Jesús te entrego mis deseos, te entrego mis impulsos y todo lo que pueda llevarme en la dirección contraria a tu voluntad, y te digo, Señor, dame la fuerza para crucificar mi carne. Porque escucha, Jesús no hará por ti lo que a ti te toca hacer. El día que nosotros creímos, junto con la salvación y el paquete de la vida eterna, nos dieron un martillo y 2 clavos. Y tú dijiste, ¿para qué? ¿Para crucificar a mi suegra? No. Es para crucificarte a ti mismo. Porque la crucifixión de la carne no la hace el Señor por nosotros. Él crucificó su propio cuerpo para darte ahora la autoridad, para que tú te crucifiques a ti misma, para que te crucifiques a ti mismo. Algunos a lo mejor no tienen que clavarse aquí, tienen que clavarse aquí. Cada uno escoja dónde se va a crucificar. Pero el asunto es que debe ocurrir algo en el corazón que nos transforme la vida. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar.